Toda la esperanza del cristiano está sujeta a la promesa del Señor Jesucristo de que Él vuelve. El Mesías había sido anunciado y vino. Él anunció que moriría y murió. Anunció que resucitaría y resucitó. Que iría al Padre y fue. Y dijo que vendrá otra vez y vendrá. Así que este texto, esto que nosotros nos encontramos, es un momento, es una palabra más bien de ánimo y de victoria para cada uno de nosotros. Jesucristo no estaba en la tumba, pero estaba cerca de sus discípulos. No lo vemos aquí con nosotros, pero está con nosotros, porque Él así lo anunció. La voluntad de Cristo es que nosotros, su pueblo, nos gocemos y nos alegremos, tengamos júbilo por esa resurrección de Cristo que en realidad produce abundante gozo en nosotros. Compré una carnita esta Semana Santa. Y cuando la estaba comprando, una mujer que estaba a mi lado, ¿va a comer carne en Semana Santa? Sí, le dije, porque voy a festejar. Me pelan los ojos. Voy a festejar que Cristo murió, pero resucitó, porque gracias a su muerte y resurrección yo tengo vida y la tengo de verdad. Yo tengo que celebrar. Hoy, domingo de resurrección, nosotros celebramos. En esta semana nos entristecemos cuando pensamos en el sufrimiento que Él tuvo, pero no es un motivo de gozo celebrar que Cristo vive. No es motivo de gozo celebrar que vive en nuestras vidas. No es motivo de gozo celebrar que Él está aquí con nosotros. Fíjense, Jesucristo fue abandonado por todos. Apenas Juan estaba cerca. Su madre y unas mujeres cerca. Pero cuando Él se aparece, a pesar de haber sido abandonado en sus sufrimientos, ellos sentían vergüenza. Si no, pensemos en el apóstol Pedro, que el Señor Jesucristo tuvo que tener un tratamiento con él especial. Pero cuando Él se acerca a sus discípulos, Él los llama de una manera diferente. Él los llama y les dice, no temáis, paz a vosotros. Una manera de mostrar su perdón y para enseñarnos a nosotros a perdonar como Él perdonó. Él llama a sus discípulos hermanos y los llama hermanos precisamente para darle una perspectiva diferente, mejor y superior a la que ellos habían conocido y habían desarrollado con Él, siendo ellos discípulos y siendo Jesucristo el Maestro. Pero si Jesucristo no hubiese resucitado, nosotros estuviésemos perdiendo el tiempo y la predicación de hoy fuese en realidad vana. También sería vana la fe, seríamos falsos testigos de Cristo, estaríamos todavía en nuestros pecados, no tendríamos ninguna esperanza y seríamos tal vez las personas más miserables de este mundo. Quiero hablarles acerca de la agonía a la victoria. Jesucristo surge victorioso para hacernos victoriosos en Él. Y esta frase que les voy a decir tal vez sea el título del mensaje el año que viene, el triunfo de la tumba vacía. En esta oportunidad yo quisiera compartir con ustedes dos cosas: la razón de la agonía de Cristo y la razón de la victoria. En primer lugar, la razón de la agonía de Cristo. Un pasaje anterior al leído
allí en Mateo, Mateo 26, los versículos 36 al 46, nos relata que Jesucristo llega a un lugar llamado Getsemaní. Va a un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní significaba molino de aceite. Probablemente había allí un huerto de olivos, también se conocía como el huerto de los olivos. Y tal vez allí cerca había una instalación para extraer el aceite de los olivos, de las aceitunas para nosotros, pues. Y entonces él les dijo a sus discípulos: acompáñenme, yo voy a orar. Pero tomó a 3 discípulos en particular, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Se los llevó consigo aparte. Y dice la Biblia que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y llegó a decirle a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Cuando nosotros hablamos de agonía, estamos hablando de una aflicción extrema, de esa lucha última que tienen nuestras fuerzas vitales y que en realidad precede a la muerte. Él comenzó a tener una agonía, y la agonía podría ser sinónimo de angustia, angustiarse hasta la muerte. Para Jesucristo, la muerte fue diferente que para cualquiera otra persona. Fue diferente porque no murió como cualquiera. Con él estaban 2 criminales que también murieron. Y los 3 murieron crucificados. Pero aún la muerte de él fue diferente a la de los otros 2. Ellos pagaban sus culpas, pero Jesucristo pagaba por las tuyas. Y ahí radica la diferencia. En Lucas 22, 46 dice la Biblia: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Su sudor eran gotas de sangre. Ese es un fenómeno que pocas veces se ha visto, pero lo han documentado. El sufrimiento es tal, la angustia es tal, que la persona tiene sudor de sangre. Y eso era de esa manera porque él tomó sobre sí, o tomó para sí, los pecados de toda la humanidad. Tus pecados, mis pecados, nuestros pecados, él los cargó sobre sí, cumpliendo lo que la Escritura decía en Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Un versículo mal usado por mucha gente, porque dicen que fuimos curados de la enfermedad por la llaga de Cristo. No, fuimos curados del pecado, de la enfermedad del pecado, del castigo del pecado. Si no, no hubiese enfermo entre nosotros. Pero de nuestros pecados, él sí los pagó. Dice Lucas 22, 44. Pero él, estando en agonía, oraba aún más intensamente. Hay 3 frases precisamente que señalan esa agonía terrible de Jesucristo. Comenzó a entristecerse y angustiarse. Entristecerse y angustiarse. Mi alma, dijo, está muy triste hasta la muerte. Y el pasaje de Lucas 22, 44 que nos dice que su sudor era como gotas de sangre. Y eso simplemente sucedía
porque él estaba ante Dios, ya no como el Padre amado, sino como ante Dios el juez, en una situación completamente injusta. ¿A- ¿Lo han culpado a usted alguna vez de algo que no hizo? Por ejemplo, en mi juventud, cada vez que a alguien le pasaba algo, iba llorando, me iban a preguntar si había sido yo. Pero la mayoría de las veces no había sido yo. Date fama y échate a dormir. Entonces, fíjense, él era culpable de algo que no tenía culpa. Lo culparon siendo inocente. Él estuvo allí. Él aceptó el veredicto de culpable que te correspondía a ti. A ti y a mí. Él aceptó la pena y el castigo de la muerte que nos correspondía a cada uno de nosotros. Él se hizo pecado. La muerte es separación, separación del alma, del cuerpo, pero la muerte es separación de Dios. Y al enfrentar Cristo a la muerte, enfrentó esa terrible agonía y ese dolor increíble, porque él sería separado del Padre, pues se convirtió en el objeto de la ira divina. Al punto que allí en Mateo 27:46, Jesucristo dice: Dios mío, Dios mío. Ya no le dice Padre. Padre, perdónalo. No, ya no le dice Padre. Ahora le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una pregunta que él sabía la respuesta y que nosotros también. Era necesario que el Padre le diera la espalda al Hijo para poder él pagar esa separación que nos tocaba a nosotros sin tener una experiencia con Cristo. La separación eterna de Dios. Pero como para Dios un día pueden ser 1000 años y 1000 años pueden ser un día, esa separación implicaba ese pago precisamente que nos correspondía a cada uno de nosotros pagar. La agonía que Jesucristo experimentó no estaba ocasionada por el temor a la muerte. Hay personas que le temen a la muerte. Hay personas que le tememos a la agonía premorte. Hay personas que le tememos a estar en cama. Yo me incluyo allí. Yo le pido al Señor, prefiero un solo lamparazo, un infarto, un ACV, un choque, una caída, por lo que sea, pero de una vez. Pero eso no depende de mí. Eso va a depender de Él. Pero nosotros tenemos nuestros propios temores. Pero la agonía que Jesús experimentaba, el sufrimiento que Jesús tenía, no era por temor a la muerte física, sino por su asociación con el pecado que nunca había cometido. Su asociación con el pecado que nosotros sí habíamos cometido y por el cual Él había sido hecho pecado y estaba pagando. Dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjense la frase. El que no conoció pecado no está diciendo que pagó por nuestros pecados, sino que fue hecho el pecado. Fue hecho pecado, cargando con tus pecados y los míos, para poder pagar y para poder, luego que nosotros fuésemos justificados en el propio Jesucristo. Su naturaleza, sin mancha, sin mácula, sin pecado alguno,
tembló ante esa perspectiva de ser asociado con el pecado de los demás y que eso lo llevaba a la muerte. Su grado de conciencia de la ira de Dios para con el pecado se hace más intenso. Su naturaleza santa se rebelaba en contra de la perspectiva de ser hecho pecado y sin embargo su santa voluntad era una con la del Padre, porque dijo allá en Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía cuál era. Así que él voluntariamente entregó su vida. Él podía haberse rebelado. Él podía haber dicho, no, yo no acepto eso, que el Espíritu Santo sea el que vaya y muera. O le pudo haber dicho al Padre, ¿por qué no vas tú? Pero aún en esa unidad de las tres personas divinas, en esa individualidad pero unidad, hay también una especie de gobierno y jerarquía, aunque los tres son iguales. Dice Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte. Qué muerte tan terrible. Hay algunos que podemos decir, yo quisiera morirme así como un pajarito, quedarme tranquilito. Pero él no murió como un pajarito. Él murió por causa de tus pecados, de nuestros pecados. Esa fue la causa de su agonía. En segundo lugar, la razón de la victoria es la resurrección de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 15, los versículos 12 al 21. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Habían habido resurrecciones antes de Cristo? Sí. El propio Señor Jesucristo, por lo menos sabemos que resucitó a algunas personas. Y en esas personas que Él resucitó, incluso había unos que tenían días de muertos. Pero también en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que Eliseo por lo menos resucitó a un jovencito, que le predicó a un valle de huesos secos y hubo resurrección, que cuando Cristo murió, hubo justos que resucitaron. O sea que no era algo ajeno, pero aquí esta resurrección era diferente. Era diferente a cualquier otra resurrección. Y se llama primicia de los que durmieron, modelo de los que durmieron. Él resucitaba allí para mostrar cómo sería nuestra resurrección cuando Él venga.
cuando Él venga, nosotros seremos transformados. Nosotros morimos físicamente y vamos al cielo, pero vamos al cielo disfrutando del cielo, pero como diría en términos legales, está como procesado. Pero cuando se establezca el juicio, estaremos en el cielo como salvos, santos, verdaderos delante de nuestro Dios. Así que Cristo resucitó de una forma para saber que nosotros tendremos una resurrección como la de Él. Me refiero, un cuerpo como el de Él, que estaremos en el cielo con Él. Porque es lo que nos dice la Biblia. Seremos resucitados. Y el que no murió cuando Cristo venga, ahí será transformado y será levantado para estar con Él eternamente con el Señor. La prueba de la resurrección del cuerpo del cristiano es que Cristo ha resucitado. Romanos 6, 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.